Ejercicio 25, acá lo que nos da es lo siguiente, vamos a tener dos subespacios, el subespacio S, ambos de R4, ¿sí? El subespacio S donde nosotros tenemos definido el subespacio por dos ecuaciones y el subespacio W generado por esos dos vectores que ustedes ven a continuación. La consigna en este caso es hallar cuáles son los K que aparecen en los generadores de W que hagan posible que S sea igual a W. Entonces, pensemos primero cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los dos subespacios para ser iguales. En primer lugar, pensémoslo de esta manera. El subespacio ese hay que buscarle primero un conjunto de vectores generadores, es decir, no expresarlo en forma implícita como está ahí, que no está mal, pero para tener una idea, digamos, de con qué nos estamos enfrentando, con qué estamos trabajando también. Eso por un lado. Después, la idea es que si nosotros, por lo que parece acá, sin hacer las cuentas, nosotros tenemos un subespacio de 4 variables y dos ecuaciones, que son estas dos que ustedes ven a continuación. Con lo cual eso sugiere que hay dos variables que van a quedar libres y que por lo tanto vamos a tener por lo menos dos vectores generadores. Entonces, la idea es que para que sean iguales, tienen que sus vectores generadores, los vectores generadores de W y de S, deben generar el mismo subespacio. No necesariamente tienen que ser los mismos, pero sí tienen que generar el mismo subespacio, porque tiene que darse el principio de reciprocidad, es decir, todo vector de S pertenece a W y todo vector de W pertenece a S. Una forma práctica de hacer esto es lo siguiente. Supongámoslo como que vamos a razonarlo de la forma siguiente, ¿no? Nosotros deberíamos, ¿sí?, triangular estos vectores, es decir, de acá de S, ya les digo, por el hecho que somos cuatro variables y dos ecuaciones, vamos a tener dos variables libres. Entonces, S, sacando sus generadores, va a estar generado por dos vectores, llamémosle S minúscula 1 y S minúscula 2, ¿no? Y estos dos que van a ser W minúscula 1 y W minúscula 2. Entonces, estos dos son vectores de R4, ¿sí? Para que sean iguales, ¿sí?, básicamente una técnica consiste en triangularlos y tratar de ver cuáles son linealmente independientes entre sí o no. Sí, eso sería un poco la idea que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en ese caso vamos a proceder. Buscamos los generadores de S. Acá para hacerlo básicamente tenemos varias opciones. Por ejemplo, acá tenemos x3 y x4 que aparecen en forma única, o sea que podríamos despejar la ecuación primera y la segunda en función de, respectivamente, de x3 y x4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de S, buscando los generadores de S, ¿sí?, vamos a tener la primera ecuación de x3, vamos a tener x3 es igual a x1 menos 2x2, y luego de x4 vamos a tener, en este caso, un cuarto de x1, ¿sí?, acá porque dividimos en ambos lados, ¿sí?, un tercio, perdón, de x1, ¿sí?, acá restamos en ambos lados acá y después dividimos y acá esto nos va a quedar menos 5 tercios de x2. Con lo cual, lo que vamos a tener es que todo vector x perteneciente a S, que va a estar de la forma x1, x2 y así sucesivamente, ¿sí?, vamos a tener que en función de x1 es x1, en función de x2 es x2, en x3 nos queda x1 menos 2x2 y del otro lado un tercio, ¿sí?, de x1 menos 5 tercios de x2. Y ahora cuando buscamos ahora sí los generadores de S, solamente tomando vectores que tengan lo de x1 y lo de x2, tenemos en el primer vector de x1 tenemos 1, ¿sí?, después acá tenemos 0, un 1 y un tercio. Cerramos ahí. Y en el segundo de x2 tenemos 0 en el primero, un 1, un menos 2 y un menos 5 tercios, ¿sí? Entonces, la idea sería tratar ahora de ver básicamente cuáles son, ahora que tenemos los generadores de los dos, ¿sí?, vamos a pensar, tenemos que reemplazar de la siguiente manera, ¿sí?, los vectores, tanto el W1 como el W2, en ambas ecuaciones, y ambos vectores, tanto el W1 como el W2, tienen que cumplir las ecuaciones de S para que ocurra esto. Entonces, vamos a ver. W1 tiene que pertenecer a S, por lo tanto, tiene que satisfacer ambas ecuaciones que vemos acá. Entonces, reemplazamos, ¿no? La primera que dice menos x1 más 2x3 más 2x2 más x3 quiere decir que tenemos
menos 3 por x1, ¿no? Más 2 por 0, ¿sí? Más x3 que es k, esto es igual a 0. Con lo cual de la primera se despeja que k, un valor posible, es 3. De la segunda ecuación, reemplazándolo acá, vamos a tener menos x1, o sea que esto nos queda menos 3, más 5 por 0, más 3, directamente es igual a 0. Bien, acá la función se cumple, con lo cual hasta ahora el único dato potable que sacamos fue este. ¿Qué pasa ahora con el segundo generador, con W2? ¿Sí? W2 pertenece a S, entonces en este caso vamos a tener, en la primera ecuación vamos a tener, fíjense, esto sería menos 3, nuevamente, ¿sí? Después tenemos más 2x2 sería más 2k, ¿sí? Y en este caso tenemos más 3x3, esto sería más menos 3, esto es igual a 0, con lo cual vamos a tener menos 6, sumado del otro lado, esto nos da k igual a 3. Perfecto. Y después tenemos en el otro caso, ¿sí? En la segunda ecuación, vamos a tener menos 3 más 5k más 3 por menos 4 tercios, esto nos va a quedar menos 4k, ¿sí? Esto es igual a 0, con lo cual vamos a tener k directamente es igual a 3. Entonces, lo que vemos acá es que k igual a 3 es un valor que hace posible que, pues el valor tal que los dos vectores pertenecen al subespacio, ¿sí? sin demasiados inconvenientes. Entonces, veamos básicamente si ahora que tenemos los vectores con k igual a 3, tenemos que ver si cumple con la condición final. Hasta ahora solo demostramos que el subespacio W o los vectores del subespacio W están incluidos en S, es decir, cumplen con las ecuaciones, pero no necesariamente son iguales. Para que sean iguales tenemos que verificar que esos dos vectores, que ahora van a ser dos vectores a partir de 3, son linealmente independientes, ¿sí? Como para tener una idea, ¿sí? Y por un lado eso, ¿sí? Después vamos a chequearlo, entonces vamos a reemplazar por 3 en cada uno de los valores. Tenemos que chequear también en el tercero, ¿sí? Que acá dice W3 perteneciente a S. Entonces el W3 que es este, el 1, 2, menos 2, 1, 2, menos 3, menos K. Reemplazado esto nos va a quedar en la primera, ¿sí? Menos 1, más 2 por 2 que es 4, más x3 que en este caso es menos 3. Esto nos va a quedar 0, perfecto, acá lo chequeamos bien. Y en el segundo esto lo que nos va a quedar es en el menos 1, que esto nos queda menos 1 más 5 por 2 que es 10, más 3 por menos k, que en este caso es menos 3k, esto es igual a 0. Esto nos queda 9, menos 3k, del otro lado despejamos k igual a 3. Entonces, chequeemos que estos tres vectores, ¿sí? Básicamente son linealmente independientes o obviamente no lo van a hacer, pero por las dudas chequemos que eso sea así. Si son uno es linealmente dependiente de los otros, va a quedar de dimensión 2 y ya, si corroborando que la dimensión 2 vale tanto para S como para W, entonces estamos en condiciones de decir que son los dos espacios iguales. Entonces fíjense, ahora reemplazamos por 3 en cada uno de los vectores, donde estaba la K, y ahora triangulamos. Entonces todo lo que nos queda es, en la primera lo dejamos tal cual, B1, que esto nos va a quedar 3, 0, 3, 1. La segunda hacemos B1 menos B2, en este caso tenemos 3 menos 3 que es 0. Después tenemos acá menos 3, 3 menos menos 3 es 3 menos 3 que es 6. Y acá nos va a quedar 5. Y después acá vamos a tener B1 menos 3B3. Entonces tenemos, acá vamos a tener 0. Acá vamos a tener menos 6. Acá vamos a tener 3. Menos menos es más. 3 por 3 que es 9. Entonces tenemos 12. Y acá vamos a tener 1 más 9, esto es 10. Fíjense, esta fila es el doble que esta, con lo cual triangulando nuevamente, ¿no? Y viendo cuánto nos va a quedar, esto sería B2', acá nos queda 0, menos 3, 6, 5. Y acá esto sería 2B2' menos B3. Y vamos a tener 0, 0, 0. Con lo cual quedan solamente dos vectores linealmente independientes. La conclusión de esto es que la dimensión de W es 2. Nosotros sabemos que la dimensión de S era 2. Y como nosotros vimos que W estaba incluido en S, por el hecho de que sus generadores estaban incluidos en S, entonces eso quiere decir que con cumplirse todas las condiciones, S es igual a W. Y eso es lo que hace falta para terminar el ejercicio.